Quiero que vayan conmigo a Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 16. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. El título de la palabra del día de hoy es Un encuentro transforma nuestra vida. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te doy gracias por el privilegio que me das en esta mañana para predicar tu palabra, Señor. Te pido que los corazones de cada uno de mis hermanos estén abiertos para recibir tu palabra, porque tu palabra es la única que puede transformar nuestras vidas, oh Dios. Que este tiempo sea un tiempo de bendición y que nosotros seamos obedientes a tu palabra. Te damos gracias, Padre, por todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, estos últimos meses han sido meses de encuentro. ¿Cuántos han ido a encuentro en estas últimas 3 semanas o el mes anterior? ¿Sí? ¿No? A ver, ven tú, Flaquita, ven tú. Ven para acá. Es importante, sube. ¿Qué te pareció el encuentro? A ver, cuéntales aquí. No, lo mejor que me ha pasado en mi vida. O sea, mi vida no tenía sentido y cuando fui al encuentro recién supe que mi vida tenía un sentido y Dios me cambió totalmente. Y tuve yo un encuentro con Jesús, hasta en visión. Yo vi que estaba en mi puerta de la cabaña parada y me llamaba. Y yo en eso, fue lo mejor que me pasó en mi vida. Y cuando yo hacía una oración donde decía, Espíritu Santo, enséñame a adorar al Señor. Ahí también tuve una visión porque yo estaba mal de salud. Toda la semana no había comida, estaba con suero, todo. Pero cuando yo fui al encuentro, regresé sana porque no comía durante toda la semana. Pero nada me impedía para ir al encuentro, nada. Yo dije, mi esposo me decía, estás mal, no vayas. O sea, yo sé quién es mi Dios, yo sé. Me decía, no tienes que operarte, no me quería operar. Decía, no, toda mi enfermedad la voy a dar al Señor porque Él es médico de médicos. Y nada me impidió para ir al encuentro, nada. Así me pusiera, yo dije a mi esposa, si me pongas una piedra tamaño de volcán mixto, yo subiré, iré al encuentro con mi Señor. Y lo mejor que me pide es ir al encuentro, lo máximo. Dije, wow, yo quiero volver a ir otra vez, pero me falta esto. Sí. Excelente, muy bien. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Miren, para nosotros como cristianos, como creyentes, el mejor encuentro ha sido el encuentro con nuestro Dios y tenemos que valorarlo. Hay muchas personas que, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy expectante. Hay una hermana de Venezuela que está trabajando, está haciendo actividades porque quiere traer a sus 2 hijitas, ¿no? Yo me imagino cómo será ese encuentro con sus hijas después de 4 años, ¿sí o no? ¿Ah? Tú sabes la alegría que va a tener. Y nosotros, casi la mayoría de los que estamos aquí, tuvimos un encuentro, ¿no? Ya hemos ido a un encuentro y el encuentro es maravilloso, ¿no?
Y hay muchas personas que han estado dejando pasar y dicen, no, el próximo, y se van, ¿no? Se van perdiendo las bendiciones. Y a veces creen que cuando el líder les exige que vayan a un encuentro, dicen, no, de repente a yo creo que les dan plata, ¿no? Es lo primero que ellos piensan. Yo creo que les dan plata porque, ¿por qué nos exigen tanto? Yo cuando viajé al Cusco, normalmente a mí no me gusta viajar en el asiento del medio, ¿no? Y yo viajo en pasadizo o en la ventana porque es muy tedioso viajar en medio, no sabes quién te va a tocar. Y me tocaban dos cosas, o hacía cólera o estaba tranquilo, ¿no? Entonces me puse tranquilo, había una persona que estaba a mi lado derecho, ¿no? Y ustedes saben que ahora cuando uno viaja el celular es indispensable, ¿no? Estaba ahí chateando, el otro de mi izquierda también, bueno, yo estaba leyendo un libro, y cuando aterriza el avión, veo que el que estaba aquí en la ventanilla agarró y creo que se persinó, como dice, ¿no? Y yo le digo, pues, no, ya estamos, le digo, ¿y tú crees en Dios? Y él me dice, sí, yo creo, yo estoy formado en la doctrina católica. Y yo le digo, ¿y qué hubiera pasado si hubiéramos muerto ahorita acá? Le digo, ¿dónde crees que te ibas? Y me dice, la verdad, no sé, no sé. Y yo le digo, la salvación es un regalo de Dios, no es algo que nosotros podamos adquirir por nuestra propia cuenta, ¿no? Y él me dice, sí, y le hago la pregunta del millón, ¿no? ¿Y cómo está tu matrimonio? ¿Eres casado, no? Le digo, sí, me dice, soy casado, tengo 3 hijos. ¿Y cómo está tu matrimonio? Ahí, más o menos. Le digo, ¿sabes qué? Dios está interesado en tu vida, está interesado en tu matrimonio, está interesado en tu familia, ¿no? Entonces, como ya bajábamos, salíamos por el pasadizo y de repente ya mi maleta estaba ahí, me la entregaron y me llama el pastor Machuca, me dice, pastor, ¿sabe qué? Aquí hay un trancón porque un carro está acá, no nos deja pasar, espéreme 10 minutos, por favor. Dije, buena voz. Así que lo agarré al hombre, ya estábamos afuera, y yo le digo, te voy a hacer un regalo que me hicieron a mí y cambió mi vida. Y le hago pues su oración de entrega a este hombre, termina la oración, me abraza y se pone a llorar y me dice, Señor César, yo sabía que alguien me iba a hablar de mi matrimonio. Es que yo no conozco cómo está tu matrimonio, pero Dios sí conoce cómo está tu matrimonio y Él quiere tener un encuentro contigo y ese encuentro ha sido el día de hoy. Me dio su teléfono, lo he estado llamando, probablemente venga más tarde, pero miren, todo lo que nosotros podemos hacer cuando hablamos de Dios. Simplemente lo único que tenemos que hacer es hablar de Dios. Porque la gente está etiquetada por religiones, ¿no? Uno dice, yo soy mormón, testigo de Jehová, yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy bautista, y eso no le interesa a Dios. A Dios lo que le interesa es que tú tengas una relación con Él, que tú tengas un encuentro con Él. Amén. Entonces, miren, aquí podemos ver un encuentro, podríamos decir, maravilloso, que transformó la vida, ¿no?, de una mujer viuda que solamente tenía un hijo. Ustedes ven cómo acá la palabra insiste o incide, ¿no?, o enfatiza en que era su único hijo. Amén. Y esta mujer estaba llorando. Miren, a veces cuando yo fui a mi encuentro por primera vez, yo ya era pastor. O sea, yo fui de pastor. O sea, no fui como muchas veces ustedes que van como nuevos y van a un encuentro. Y yo tuve que viajar hasta Lima, porque me dijeron, si tú no recibes el encuentro,
no puedes dar el encuentro. O sea, nadie puede dar de lo que no tiene. Y es una experiencia tan grande que a ti te pueden hablar. O sea, ¿no? Como habló, ¿cómo te llamas? Tú. ¿Carla? Carmen. Como habló Carmen. Yo sé que hay muchos que pueden testificar de lo grande y maravilloso que ha sido su encuentro, ¿no? Pero ustedes han ido como ovejitas, yo fui como pastor. Y los que daban el encuentro no eran pastores, sino eran líderes. Y el pastor que yo tenía en ese tiempo me decía, pero ¿cómo vas a ir si tú eres pastor? No van a dar pastores, van a dar líderes. No, a mí lo que me interesa, he escuchado tanto del encuentro que lo que más anhelo es tener un encuentro con Dios. Amén. Y yo fui, y ¿saben qué? El Señor fue tan bueno que a mí no me trataba como a ustedes en las prédicas, ¿sí o no? El Señor después de una prédica comienza la administración, y uno ahí se quebranta, llora, dice Señor, sí. Y en cada prédica el Señor nos hablaba de diferente manera. Es como que el Señor te va limpiando por completo, ¿no? Pero el Señor, no sé si guardando la autoridad que yo tenía como pastor, yo iba a mi cuarto porque fui con mi esposa, ¿no? Y ahí conversando con mi esposa veíamos todas las heridas que teníamos. Ahí recién conocí a mi esposa, imagínense. ¿Ah? Ustedes imaginan pastor, ¿no? Yo fui en el año 97, ¿no? Me casé en el año 73. O sea, imagínense cuántos años, 24 años de casado. Y ahí recién conocí a mi esposa. ¿Por qué? Porque mi esposa comenzó a abrir su corazón de todas las heridas que tenía. Y yo también le comencé a hablar a mi esposa, porque aparentemente estábamos bien, ¿sí o no? Uno cree que está bien. Hay muchas personas que dicen, ¿para qué voy a ir al encuentro si yo estoy bien? Y ahí el Señor comienza, ¿no?, a ministrarte de una manera tan tierna, tan dulce, que tú te das cuenta que le has fallado, ¿no? Y abres tu corazón y comienzas a atar cabos, y muchas veces el Señor te lleva hasta el momento en que tú naciste. A muchos los lleva a la niñez. No es una regresión, es el Espíritu Santo que te hace ver todas las cosas, todas las experiencias buenas y malas que tú tuviste, todo lo que marcó tu corazón. Y miren, Jesús iba por el camino, ¿no? Y encuentra toda una multitud que llevaban a un muchacho al cementerio, y la mujer iba a enterrar a su único hijo. Y una gran cantidad de personas la estaban acompañando, ¿no? Pero cuando ya iban a llegar al cementerio, tuvieron su encuentro con Jesús. Amén. A veces uno dice, ¿no? Uno comienza, como dice Carmen, mi vida no tenía sentido. Dios le pone sentido a nuestra vida. Y hay muchas personas que cuando tú le hablas de Dios, porque mi conversación en cualquier lugar siempre será de Dios, porque es el mensaje que la gente necesita. La gente no necesita conocer a Bad Bunny y Batman y no sé cómo se llama, el conejo malo, que han visto la cantidad de gente que van a esos conciertos y pagan, y las canciones que canta, pero son una reverenda tontera. Te cogí y después de que te cogí, te dejé, y la gente bravo, ¿no? Parecen, o sea, discúlpeme la palabra, una sarta de necios que ni siquiera ponen atención a lo que están cantando. Y cómo se pelean las entradas, gente que ha hecho, no. Pero cuando tú vas a hablar de Jesús, que es lo más importante, ¿no? Ya no es negocio. Y le preguntan a uno, ¿no? Si Bad Bunny se convirtiera, ya no es negocio. Farruko, que se ha convertido, ahora ya no es negocio para él. Pero ¿saben qué? Él sabe que su vida ahora es diferente, porque ahora ha conocido a Jesús. Amén. Entonces miren, vamos a reflexionar el día de hoy en la condición en la cual se encontraba esta mujer viuda, y la vamos a comparar
con nuestra vida, ¿no? ¿Cómo estaba la vida de esta mujer antes de tener ese encuentro maravilloso con nuestro Señor Jesucristo? Dice el versículo 12, estamos en Lucas capítulo 7 por si acaso, ¿no? Cuando llegó, dice, cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. En primer lugar, ¿no? Dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. En primer lugar, antes de conocer a Cristo, nuestra vida era una vida sin sentido. Amén. Todas estas personas iban camino al cementerio, al igual que muchas personas como nosotros que vamos camino al cementerio. Cuando tu vida no tiene sentido, ¿no? Estás viviendo, como podríamos decir, es un muerto vivo. Porque estás vivo aparentemente, pero tu vida no tiene sentido, no tiene propósito. Y a veces uno quiere encontrar el sentido, ¿no? Por ejemplo, la mujer quiere encontrar el sentido de su vida cuando se casa. Dice, ahora sí voy a encontrar la felicidad. Y yo muchas veces les digo, ¿no? Todas las mujeres sueñan con su príncipe azul, ¿no? Y total que a veces en lugar de que venga el príncipe azul, viene el caballo del príncipe azul. ¿Ah? Y no saben qué hacer, no hay solución, porque el creador del matrimonio, nuestro creador es Dios. El creador del matrimonio es Dios. El creador de la familia es Dios. El creador de todo es Dios, ¿no? Cuando tú compras un aparato eléctrico, electrónico, te viene con un manual, ¿no? Y el fabricante te dice que no leas, que no uses ese aparato si primeramente no has leído el manual. Y si hay alguna falla por una negligencia en el uso de ese aparato, el fabricante no te garantiza una devolución. Pero si tú cumples con todas las reglas, lees el manual y viene ese artefacto, viene mal de fábrica, el fabricante te lo cambia. Pero nosotros, cuando estamos caminando mal, o sea, las pautas, todos los principios, lo que tú quieras, están en la palabra de Dios. Amén. Si tú quieres una vida diferente, tienes que ir donde el que te creó. Tú tienes que ir al manual. Y miren lo que dice aquí. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Cuando tú te das cuenta que tu vida no tiene sentido, pierdes la motivación. Hay muchas personas que inclusive pierden ese deseo de vivir. Dicen, ¿para qué vivo? ¿No? Yo antes de conocer al Señor, como mi vida era un caos completo, ¿no? Como mi vida, como esposo, como padre, era un caos completo. O sea, yo era un tipo egoísta, inmaduro, o sea, mi vida era un caos. Intenté quitarme la vida 2 veces porque decía, Señor, ¿para qué vivo? Si soy un mal esposo, ¿cuántos de nosotros llegamos a esa conclusión? Que todo lo hacemos mal. Esto lo hago mal, estoy mal como persona, estoy mal como esposo, estoy mal como padre, no sirvo para nada, mejor me mato. Intenté matarme 2 veces. Y ahora puedo ver que no fue la casualidad, no fue la suerte, sino que fue Dios, porque Dios tenía un plan conmigo. Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un propósito. Tú no estás fuera del propósito de Dios. Dios, si tú estás aquí, es porque Dios quiere cambiar y quiere transformar tu vida. ¿Cuántos lo creen? Dile a la persona que está a tu lado, no estás aquí de casualidad. No estás aquí de casualidad. No estás aquí de casualidad. ¿Cómo te llamas? Octavio. No eres el octavo, ¿no? Mira, Octavio, quizás tú puedes ver ahora, ¿no? Estás aquí, de repente, ¿no? Pensando por qué estoy aquí. Pero Dios tiene un propósito.
No hay casualidades. A veces uno cuando viene a buscar a Dios dice, bueno, voy a probar para ver si Dios quiere, ¿no? Pero ¿sabes qué? Dios es nuestro Padre. Y nosotros somos hijos de Dios. Pero eso, ¿cuándo lo descubrimos? Cuando tenemos un encuentro con Dios. ¿Te das cuenta de algo muy importante? Cuando nosotros no conocemos a Dios, nuestra vida no tiene sentido. No sabes ni hacia dónde vas. ¿No? ¿Crees que la solución es casarte? Te casas y no funciona, porque si Dios no está en tu matrimonio, igualito, tu matrimonio no tiene sentido. Tienes hijos, dices, miren, están expectantes por los hijos. Viene el primer hijo, wow, ahora sí, tú vas a ser la razón de mi vivir. ¿No? Y te das cuenta que los hijos comienzan a crecer y tú no tienes sentido tu vida. Pero cuando tú tienes un encuentro, miren, esta mujer, ¿no? Esta mujer era su único hijo, y a veces uno tiene varios hijos, bueno, muere uno, hay un dolor, pero tienes, ¿no? Tienes ese consuelo de que todavía tienes hijos por los cuales tú tienes que seguir luchando. ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros antes de conocer al Señor, ¿no? Por no conocerlo, ¿no? Ya no queríamos hacer absolutamente nada. No nos damos cuenta. Somos muertos pero vivos por causa de las penas, del dolor, del sufrimiento, de la tristeza. Y estás yendo camino al cementerio sin darte cuenta. ¿Ah? Estás como esa persona que lo cargaban ahí, ¿no? La diferencia es que a ti te faltaba solamente el cajón. Pero Dios, de esos que están casi muertos, ¿no? El Señor les hace ver la vida desde la perspectiva de Él. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos de verdad lo creen? ¿Amén? ¿No? Si no hay eso, hay amargura. Yo estaba ministrando a una pareja que está años allá en la iglesia de Cusco. Y ustedes saben y muchas personas creen que la solución para un mal matrimonio, para una mala relación matrimonial, ¿cuál es la solución más fuerte? El divorcio. ¿Sí o no? Bueno, lo he intentado, ¿no? Lo he intentado muchas veces. Y esta parejita, ¿no? Estábamos conversando, me llevaron a pasear y yo conversaba con ellos siempre me buscan y me dice, pastor, yo estoy haciendo todo, me dice la mujer, todo para que mi matrimonio se restaure. Pero le digo, el matrimonio es de dos, no es de uno solo. Entonces se tiene que conversar con tu esposo para que ambos, ¿no? Si tú quieres luchar por tu matrimonio, vas a luchar en oración, pero ambos tienen que estar de acuerdo. El matrimonio, o sea, el divorcio es destructivo. Y como nosotros muchas veces lo sacamos al Señor de diferentes áreas, uno puede venir a la iglesia, pero Dios no está en tu vida. A veces Dios está cuando tú vienes aquí a este lugar, gloria a Dios, aleluya, ¿no? Cada uno con la suya. Pero llegas a tu casa, ¿y cómo llegas? Cuando tú llegas a tu casa, llega el amor, llega la paz, o simplemente llega la disensión. Y hay muchas personas que no toman la decisión de verdad de ser cristianos verdaderos, de ser hijos de Dios. Ya la semana antepasada, ¿se acuerdan? Yo les prediqué de que tenemos que ser la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Ah? Y cuando uno es sal, o sea, si tú tienes y el Señor nos dice, ¿sabes qué? Tú, ¿no? Tú vas a ser la sal de la tierra. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. No dice que tú vas a llevar esa sal, sino que dice que nosotros somos la sal. Y nos dice que nosotros somos la luz. No dice, tú, ¿no? Tú vas a dar luz. No dice eso. Tú vas a ser la luz del mundo. Y tienes que ser la sal y la luz en tu casa.
Tu matrimonio, no, está perdiéndose porque le falta, ¿qué cosa? Le falta sabor, perdió el sabor. Se está corrompiendo, se está perdiendo. Entonces yo, que soy la sal, soy el encargado de poner sabor. No voy a ser el mismo, o sea, tus esposos van a venir, no, ustedes no me digan, ay, que mi esposo es duro, pastor. ¿Sabe qué? Hay unos que dicen, ¿sabe qué, pastor? Mi esposo es el diablo. ¿Cómo puedes hablar eso? ¿Cómo puedes decir que tu esposo es el diablo? No, tu esposo, no, ya le pertenece al Señor. Y tú tienes que decirle así, ¿sabes qué? No, ya estás con requisitoria ya. Dile, ya estás con requisitoria, por más que hagas lo que hagas, ya el Señor te está esperando y vas a caer así redondito, solamente para que te frían. Eso es palabra profética, pero si tú vas a hablar de la misma manera que hablabas antes, entonces nunca va a llegar. Es que mi esposo es un borracho, es que mi esposo es un sinvergüenza, es que mi esposo es un adúltero. Entonces, si tú tienes ese concepto, ¿cuándo va a venir? ¿Ah? Un pastor que tenía sus hijos fuera del camino de Dios, un día llega su hijo borracho, ¿no? Y el papá le dice, adelante, profeta de Dios, ¿no? Y el hijo se sorprende, ¿no? Y le dice, ya estás loco, papá. No, hijo, yo estoy seguro, porque así como Dios me ha llamado a mí, también te ha llamado a ti. Y él, ¿saben qué? El muchacho que cuenta eso es el líder del grupo Miel San Marcos, que cantan ahora por todo el mundo. Pero nosotros no somos, no vivimos por lo que vemos. Nosotros somos hijos de Dios y caminamos en fe. ¿Lo creen o no lo creen? Amén. Entonces miren, así de triste ha sido nuestra vida. Ha sido porque el Señor, cuando tú tienes un encuentro con Él, tu vida la parte en dos. Eres una persona antes del encuentro y eres otra persona después del encuentro. ¿Sabes que entiendes que Dios, a pesar de todas las burradas o pavadas o cochinadas que has hecho, Dios te ama? Y con un amor, ¿saben qué? Es un amor ágape. Ágape es un amor incondicional. No te pone condiciones para decir, mira hijita, si tú haces esto, yo te voy a amar. Como muchas veces el esposo, mira, si tú haces esto, ya me demuestras que me quieres. No, o sea, no. Él es la esencia del amor. Y ese amor que tú has recibido de parte de Dios en ese encuentro, lo tienes que transmitir. Tu esposo tiene que saber, por más que esté en mal camino, tiene que saber que tú lo amas porque ha recibido el amor de Dios. Amén. Tus hijos tienen que saber que tú los amas. ¿Por qué? Porque ha recibido el amor de Dios. Amén. En segundo lugar, seguimos con el mismo versículo, el versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Miren, antes de conocer a Cristo, en segundo lugar, nuestra vida era una vida sin esperanza. Ellos iban a enterrar, dice acá la palabra, al hijo único de una madre. Para ella, escúchenme bien, para ella, humanamente hablando, ya no había esperanza de nada, porque no era un grupo de personas llevando a un enfermo al médico. Para esa mujer era un momento de total desesperanza. ¿Por qué? Porque lo había perdido todo. Si era viuda, enfatizan que era viuda, quiere decir que había perdido a su esposo. Y lo único que le quedaba era su único hijo. Amén. Y lo único que ella tenía para vivir era su hijo. Amén. Quizá muchos de nosotros nos sientamos identificados con esta mujer, pues en nuestra vida quizá lo habíamos perdido todo. Habíamos perdido la esperanza de cambiar nuestra vida, porque muchos dicen, bueno, ya, ¿qué puedo hacer, no?
¿Ah? Soy pues así. Hay muchas personas que dicen, soy así, pues. Soy así. Tengo este carácter, pues. ¿No? Soy así, pues. ¿Qué puedo hacer? Déjate cambiar por Dios. Es que yo siempre hablo así. ¿Ah? Deja que tu lengua la controle Dios. ¿Ah? No hables tonteras. No insultes a tu esposo, no insultes a tus hijos, no insultes a tu esposa. ¿Ah? Y tú vas a ver que si te muerde la lengua, a veces la lengua es tan venenosa que te la muerdes y te puedes hasta morir. Amén. Si tú quieres ser transformado por Dios, tiene que haber esa disposición. Mire, esta mujer prácticamente lo perdía todo. ¿Cuántos de ustedes piensan que han perdido todo? Dice, no, ya han pasado ya los años de mi juventud, ya no estoy tan joven como para luchar. De verdad, pastor, ya he luchado tanto tiempo, con este desgraciado llevo 20 años, ya no va a cambiar. ¿Para qué sigo luchando? Tienes que seguir luchando, porque dice la palabra que lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Amén. Quizá de repente tú puedas decir, no, yo sí puedo vivir sin él. Tú sí puedes vivir sin él, pero tus hijos no, porque tú eres mamá o tú eres papá y no puedes desempeñar el lugar de papá. Por más que tú puedas decir, yo me voy a sacar la mugre, no les va a faltar nada a mis hijos, materialmente, pero emocionalmente, no les vas a poder dar a tus hijos lo que solamente su padre les puede dar. Amén. Y puedes esperar el cambio de un sinvergüenza, porque ese era yo. Tu pastor era así, sinvergüenza. Sin vergüenza. Por eso yo digo, si el Señor me cambió a mí, puede cambiar a todo el mundo. Si el Señor te cambió a ti, puede cambiar a cualquiera. Si no, mira cómo has sido tú. Ninguno de nosotros se puede santificar. Ninguno de nosotros puede decir, yo cuando vine al Señor, yo de verdad no necesitaba nada. Vinimos así muertos. A ver, mira la cara que tiene el que está a tu lado. Cara de muerto tiene, sino que ahora ha revivido. ¿Sí o no? Ay, mira el negrito. ¿Sí o no? ¿Cómo estabas en el mundo? ¿No estabas muerto? ¿Sí o no? ¿Cómo querías? ¿Cómo uno quiere salvar la vida? No hay esto. Borracho. No, esto es vida. Y al día siguiente. ¿Sí o no? Hay que gozar, hay que divertirse. No, para eso Dios nos ha dado la vida. Trago, mujeres, fiesta, ¿qué más? ¿No? Y te das cuenta que van pasando los años y no vas construyendo absolutamente nada, ¿no? Lo único que estás yendo es camino a la soledad. Amén. Y la soledad no es una buena mujer. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. ¿No? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener un encuentro con el Señor. De repente tú has ido a un encuentro, ¿no? Y has regresado emocionado. Sí, wow, qué tremendo, sí, Señor. Yo me acuerdo que una vez un muchacho fue a un encuentro y lo saco para que, ¿no? Para que dé su testimonio. Y el hombre comienza, el Señor ha cambiado mi vida, ahora soy diferente, que esto, que el otro. Y me dice a mí, y cuídese, pastor. ¿Por qué le digo? Porque yo voy a ser pastor. Está bien, ¿no? Sigo yo siendo pastor y él estaba pastor Bártoma. O sea, uno tiene que ser perseverante. Tú tienes un llamado para ser un pastor. Yo no me voy a molestar, yo no voy a decir, no, Andrés va a ser pastor. Tengo que poner la zancadilla, Señor. No, ayúdame. No, ¿qué más? Que sea pastor, porque saben que la mies es mucha y los obreros pocos. Tenemos que rogar. ¿Para qué? Para que aumenten los pastores y juntos cambiar el rumbo de nuestra nación. ¿Cuántos quieren ser pastores? Levanten la mano. Miren acá. ¿Los demás? No, pastor, es que sabe que la verdad no lo siento en mi corazón. No es de sentir. No te olvides que Dios fue el que te llamó. ¿Por qué crees que el Señor te ha salvado del coronavirus? ¿Por qué te ha salvado? ¿Para qué sigas ahí?
Negocio. Uy, qué negocio. La gente se ha dedicado al negocio. ¿Sabes qué? Tu plata. Si sigues haciendo plata y no le das lugar a tu mujer, otro va a gozar de la plata que estás juntando. ¿Ah? Y ese se la va a disfrutar. ¿Ah? ¿Cuántas casas quieres tener? Hay algunos que tienen 2, 3 casas y cuando se van, calatos vinieron, calatos se van. Dile a la persona que está a tu lado, calato viniste, calato te vas. Amén. ¿Ah? Él es el único que puede cambiar nuestra vida. ¿Sí o no? Mira la chinita ahora sonriente, no va para. ¿Sí o no? Mira, ha cambiado el rostro de tu esposa. ¿Quién la ha cambiado? Dios. Cuando venía la chinita, estaba así de verdad. Y el otro sinvergüenza, mira, quería que cambie la mujer. ¿Sí o no? Se chupaba todita y dice que cuando llegaba a su casa zampado, decía, no, mi esposa me va a meter lío si llego buen y sano. Se iba a las sillas voladoras para marearse. ¿Ah? Pero Dios cambia, ¿sí o no? Más simpático está el chino ahora. Antes negro, feo, quemado estaba ahí. ¿Ah? Le ponía un fósforo, se prendía, ahora ya no. Ahora ya piensa en sus hijos, piensa en su esposa. Tanto tiempo, ¿qué dices? No, ¿qué me dijiste? Pastor, tanto tiempo que he perdido. Y eso es lo que da más pena. ¿Por qué? Porque el tiempo se pasa tan rápido. Y a las personas que tú les debiste prestar atención, tu esposa, tus hijos, tu mamá, tu papá, no, solito. ¿Ah? Solito he de sufrir, solito he de, no, solito. ¿Ah? Y solito también te ibas a ir a la tumba. Amén. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros, nos llamó, nos escogió, nos eligió y nos apartó para Él. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dile así a la persona que está a tu lado: Dios te ha apartado para que tú le sirvas. Amén. Dice el versículo 12: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Antes, en tercer lugar, antes de conocer a Cristo, nuestra vida era una vida experimentada en dolor. Miren, qué tristeza más grande podría tener una mujer que ya había perdido a su esposo. ¿Sí o no? Perder a su hijo. Esa mujer era como un cúmulo de dolores, ¿no? Sanar una herida por la muerte, ¿no?, de un cónyuge es muy difícil. Solamente las personas que experimentan ese dolor saben el grado de dolor que hay. Cuando murió mi esposa, muchos de mis líderes venían: pastor, en el dolor estoy con usted. Yo decía: cuando se muera tu mujer, vas a saber qué dolor estoy sintiendo. Así es, de verdad. O sea, no son palabras. El único que nos puede consolar en ese momento, ¿saben quién es? Es Dios. Porque dice la palabra que Él es Dios de consolación, que nos consuela para que con ese mismo consuelo que hemos sido consolados, nosotros consolemos a los demás. Porque es fácil decir: sí, yo estoy con usted, yo estoy con usted, pero no estás dentro de mi dolor. Y aprendí, ¿no? Al poco tiempo falleció el esposo de una hermana de la iglesia. Le dije: sé que no necesitas palabras, busca de Dios, porque Él es el único que te puede consolar. Él es el único. Porque en ese momento, ¿saben qué? Vienen muchas cosas. Hasta el deseo viene de morir. Dice: ya para qué vivo, ya si se fue mi compañera, si se fue mi compañero, ya mi vida no tiene sentido. Pero cuando tú vas a la presencia de Dios, ¿no?, y te das cuenta que tu compañera está en el mejor lugar, que cuando tú también seas llamado, ¿no?, te vas a encontrar con esa mujer que amaste, con ese hombre que amaste, te vas a encontrar en el único lugar que te puedes encontrar.
¿no? O sea, todo dolor en la presencia del Señor es el único que puede calmar todo dolor. A mí no me vengan con rasgada de cajón, no me vengan con desmayos, a mí no me vengan con esas cosas, porque el amor se demuestra cuando la persona está viva. No cuando está muerta. Cuando está muerta ya te tiras al cajón, te desmayas, haces tu show ahí, nada que ver. El amor se demuestra, ¿saben qué? Limpiando el trasero a nuestros seres queridos. Ahí se demuestra el amor. ¿Ah? Cuando no te corres de cambiar un calzoncillo o un pañal, ahí es cuando tú vas a demostrar el amor. Amén. Por eso todo lo que nosotros querramos darle a nuestros padres, démosles cuando están en vida, porque muertos, ni cajón de oro, ni nada, ni flores. Las flores las pones ahí, al ratito ya están secas, pero ese amor que dejan huella en nosotros, eso es lo que nosotros tenemos que dar. Amén. Igualito que esa mujer, ¿cómo estaba tu vida antes de conocer al Señor? ¿Ah? ¿Cómo estaba tu vida antes de conocer al Señor? ¿Sí o no? A veces no tenía sentido. Tú sentías que, bueno, ganabas bien, trabajabas, llegabas a tu casa y roces ahí. Dolor, quebranto, amargura, resentimiento. ¿Cuántas personas están así? ¿No? Y enfermos. Yo puedo ver, ¿saben qué? He experimentado el dolor que sienten las personas cuando yo voy al Irensur. Niños de 2 años, de 3, de 4, de 5, ¿no? De 12 años. Solamente esperando la muerte. Con lupus, con leucemia. Pero nosotros, desde que les hemos llevado la palabra de Dios, y no solamente la palabra, sino le llevamos sus medicinas y todas las cosas para la gloria de nuestro Dios, no para nosotros, es la gloria de nuestro Dios. Y yo no voy, saben que yo como pastor de la iglesia, esto viene de Dios y de parte de la MCI de Arequipa. Tú también estás involucrado en esa donación. No es acá que el pastor, que los pastores, que la familia pastoral, nada que ver. La MCI, somos la iglesia MCI y les decimos a ellos que reconozcan que Dios se manifiesta en esta iglesia para poderles dar ayuda a ellos. Y van a ver que cuando vengan esas personas, lo agradecidas que van a estar. Y han entendido que no tienen que agradecernos mucho a nosotros, sino que al primero que tienen que agradecer es a nuestro Dios. Amén. Y Dios propicia las circunstancias para que nosotros tengamos un encuentro con Él. Si tú hubieras estado de repente bien en tu hogar, bien en tu matrimonio o económicamente bien, quizá nunca hubieras llegado a la casa del Señor. Pero miren, esta mujer, ¿no? A través de ese dolor, si no hubiera sido por la muerte de su hijo, no hubiera podido llamar la atención de Jesús. ¿Tú por qué viniste? Recuerda por qué viniste a la iglesia. ¿Qué fue lo que te trajo? Nunca te olvides. ¿Sabe? Yo cada mañana que me despierto y le doy gracias al Señor y le digo, gracias Señor. Porque si no hubiera sido tú, ya hubiera estado muerto. Mi familia destruida, mis hijos y mis nietos no hubieran tenido ese legado que yo les estoy dejando, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Quizá tú puedas no ahora ver que tus padres te abandonaron. Tus padres te abandonaron y en tu corazón había resentimiento, había amargura. A muchos los ha criado un abuelo, a muchos los ha criado una hermana, una tía, porque la mamá se desprendió. Y hay una herida que cada vez que es tocada ahí, sangra. Pero cuando viene Dios y tú tienes ese encuentro, ¿sabes? Comienza a cicatrizar todas esas heridas. Hay muchos niños, muchas niñas, ¿no? Que han sido tocados, que han sido violados y no lo pueden decir. Hay muchos que se quedan callados y no dicen, pero hay otras que le dicen, mamá, ¿sabes que tu pareja me ha tocado? No te creo, seguro que tú te estás insinuando. Imagínense.
¿Ah? ¿Y cómo queda esa niña? ¿Cómo quedan esos niños? Pero cuando tú tienes un encuentro con Dios, te das cuenta que el Señor te sana todas esas heridas. Y miras el futuro con expectativa, miras el futuro de diferente manera. ¿Por qué? Porque vino el sanador, porque vino el consolador, porque vino la única persona por la cual tú no puedes dudar, porque es un amor verdadero. Es un amor que nació desde el momento que tú fuiste concebido. Dice, antes que te formaras en el vientre de tu madre, ya yo te amé. Te escogí, te puse nombre, mío eres tú, le perteneces a Dios. Ya no reniegues más contra las personas que te hicieron daño. Tú lo que necesitas es tener un encuentro con Dios y tú vas a ver que tu tristeza, que tu dolor, que tu quebranto y todas esas heridas que hay en tu corazón, Dios es el único que te puede traer consuelo, que puede traer sanidad y puede traer paz a tu corazón. No permitas que este encuentro que tú has sido pase desapercibido. No te olvides de todas las cosas que ha hecho Dios en tu vida. No te dejes llevar por las emociones o por lo que te digan los demás. Hemos venido a esta casa, esta es nuestra casa. Y cada domingo que venimos aquí a alabar, a adorar al Señor, a escuchar la palabra. Y esta palabra te va a confortar, te va a hacer más valiente cada día. Y vas a reconocer que si tú te desprendes de Dios, vas a morir. Como dice la palabra en Juan capítulo 15, versículo 5, dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, y separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Te convertirás en una rama seca. ¿Para qué es una rama seca? Simplemente para ser quemada y punto. Y eso no podemos ser nosotros. Si tú estás aquí en este lugar, ¿no? Tienes que entender algo muy importante. Tienes que vivir de manera diferente. Tienes que vivir como un hijo, como una hija de Dios. Y para terminar, versículos 13 al 15, estamos en Lucas, en el capítulo 7. Dice la palabra, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Miren, en este texto podemos ver que Jesús hizo 5 cosas que transformaron la vida de esa mujer. ¿Qué es lo primero? La vio. ¿Por qué tú estás aquí? Porque Jesús te vio. Te vio cómo estabas. Vio cómo estaba tu matrimonio. Vio cómo estaba tu familia. Y usó a una persona, a un familiar, para que te predicara la palabra. Y él decía, no, mijita, no puedes seguir viviendo así. Yo tengo un mejor plan para ella. No, Jesús la vio. ¿Y qué vio en esta mujer? Vio su dolor, vio su quebranto, vio su tristeza, vio que nada podía calmar ese dolor. ¿Y qué dice? Se compadeció de ella, tuvo compasión de ella. Dios tuvo compasión de mí, Dios tuvo compasión de ti. No permitió que siguiéramos por ese mal camino, nos dio la oportunidad para cambiar de vida. ¿Y sabes qué hizo? Le habló. No hubo una persona que te dijo, te invito. ¿Sabes? Ese problema que tú estás pasando, esa tristeza que tú estás viviendo, tiene una respuesta. Esa respuesta se llama Jesús. Y después Jesús tocó a su hijo muerto. Tocó. Y después, ¿qué hace Jesús? Le habla y le dice, joven, a ti te digo, levántate. Y te dice a ti, hija, a ti te digo, levántate. Hijo, a ti te digo, levántate. No sigas así, porque yo tengo mejores planes para ti. Ya no quiero que vivas en sufrimiento. Ajá.
¿Quién fue el que nos devolvió la vida? Yo le sirvo al Señor porque me devolvió la vida. Y no solamente me devolvió la vida a mí, me devolvió mi matrimonio, un matrimonio que ya estaba destruido, me lo devolvió. Me devolvió a mis hijos, me devolvió una familia. Tanto que le tengo que agradecer al Señor. No seamos desagradecidos. Si tú estás aquí es porque Dios quiere que cambies tu vida. Eso mismo que Jesús hizo para transformar en bien la vida de esa mujer, también lo puede hacer contigo el día de hoy. No simplemente si has tenido un encuentro de 2 o 3 días. Él quiere que el día de hoy tú tengas un encuentro con Él. Dice el versículo 16: y todos tuvieron miedo. ¿Ah? ¿Tú crees que las personas que están a tu lado, que te veían antes y te ven ahora diferente, dicen: ¿qué le ha pasado a esta? ¿Qué le ha pasado a este? Si este era un borracho, este era un sinvergüenza, este era de lo peor, y ahora te miran que tú sales con tus hijos, que sales con tu esposa, que sales con tu familia. Ya no te ven que llegas borracho, ya no te ven que peleas. ¿Ah? Tú dices: ¿qué pasó con este? ¿Qué pasó con esta? Solamente Dios pudo obrar ese milagro. Dice: miren, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado tu casa. Jesús visitó ese pueblo, pero hoy Él está aquí. Dice la palabra que donde 2 o más están reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros, y Él está aquí, y Él quiere tener un encuentro contigo. Quiere que tú vengas a Él y le digas lo que tengas que decirle. Si tú quieres tener un encuentro con el Señor el día de hoy, quiero que te pongas en pie y vas a ser sincero con Él. Quítate la máscara de la felicidad, porque no eres feliz. Quítate la máscara de la alegría, porque no estás alegre. Quítate de repente esa máscara del amor que aparentas tener, cuando en tu corazón hay rencor, hay odio, hay resentimiento. Hoy preséntate ante Él tal como tú eres, tal como tú te sientes. Si te sientes sin esperanza, dile: Señor, de verdad estoy sin esperanza, ya no he querido vivir, pero quiero ver. Si tú eres ese Dios del cual ha predicado el pastor, quiero tener un encuentro contigo. Y ahí donde estás, cierra tus ojos.